Después Pablo dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice que tenemos que guardar ¡Tómatela, fósforo! todo lo oral y todo lo escrito, ¿no? Si él dice, Pablo, que tenemos que guardar todo lo oral y todo lo escrito fielmente, ¿quiénes son los protestantes para decir que no? Porque Pablo creía que tanto lo oral como lo escrito venía de Dios. Bueno, hermanos, ahora vamos a ver todo esto con la Biblia, para que vean que esto es una realidad. Vamos a ir a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Estamos usando la Reina Valera 1960. Dice así: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo nos manda a estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido de palabra o por carta nuestra. Es clarísimo. Palabra oral y carta escrito, ¿no? Es decir, no era solo escritura el apóstol Pablo. Y lo interesante acá es la palabra donde aparece doctrina, uno si va, aparece, que es la palabra, abajo de todo, aparece paradosis, que es una palabra que literalmente significa tradición. Así que para el apóstol Pablo, tanto lo oral como lo escrito era parte de la tradición apostólica. Ahora vamos a ver cómo el mismo apóstol Pablo, hablando de la tradición oral, dice que es palabra de Dios, ¿no? Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, oíste oral, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Claramente para el apóstol Pablo, lo oído era palabra de Dios. Por eso San Pablo manda a guardar en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, tanto lo oral como lo escrito, que serían sus cartas y su predicación, su enseñanza oral, ¿no? Así que, y muchos protestantes se preguntan acá, dicen, pero la tradición oral, ¿hasta cuándo tiene que estar? Como dice Pacheco, no, la tradición oral fue escrita, ya está, terminó, se escribió y se terminó. Es decir, después de que terminó de escribir el último escrito de los apóstoles, se terminó. Bueno, el apóstol Pablo no creía eso. Y esto lo podemos ver en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12 a 14. Dice el apóstol Pablo: por lo cual, espere que lo marco, así se nota bien. Dice: por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, el día del Señor, la venida de Cristo. Y dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, oral, ¿no? Porque lo que oyeron, ¿no? En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto es espectacular. Acá claramente Pablo está diciendo que debemos guardar el depósito compuesto por lo escrito y lo oral, que acá se está haciendo énfasis en lo oral, y dice que este buen depósito es guardado por el Espíritu Santo que mora o habita en nosotros. ¿A qué se refiere con nosotros? Mora en la iglesia, que habita en la iglesia. Es decir, por medio de la asistencia del Espíritu Santo, este depósito de la fe, con lo escrito y lo oral, es preservado por la acción del Espíritu Santo. Los protestantes creen que solo Dios puede preservar, porque ellos creen la preservación de las divinas escrituras, una preservación divina, que Dios actúa para preservar su escritura por medio de los escritos, los papiros que llegan hasta nuestro tiempo, y Dios actúa ahí para preservar, ¿no?, ese escrito.
Pero por eso yo muchas veces digo que por falta de fe nace el principio de sola escritura. Porque ellos creen que Dios preserva la escritura, pero no creen que Dios preserva lo transmitido oralmente hasta la venida de Cristo. Eso no lo creen. Dicen que terminó eso hasta el último escrito. Sin embargo, Pablo acá está diciendo hasta cuándo debe durar eso transmitido, ese depósito, con lo escrito y oral, las dos cosas, ¿no? Lo voy a repetir porque es muy bueno. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Yo sé en quién he creído, es una fe, una confianza en Dios, ¿no? Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuándo es aquel día? Es el regreso de Jesucristo. Es decir, para Pablo, este depósito compuesto por lo oral y escrito debe ser guardado y debe estar presente desde que ellos lo transmitieron hasta el último tiempo, hasta el regreso de Cristo. Es clarísimo y esto choca contundentemente contra lo que enseñan los protestantes. Solo escritura, solo lo escrito, y que el oral terminó. Una vez que terminaron de escribir el último escrito, el oral quedó escrito, dicen ellos. Sin embargo, eso contradice lo que está enseñando el apóstol Pablo acá en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14. Ahora vamos a ir a un pasaje precioso de la carta de San Pablo a los Filipenses. Es el capítulo 4, versículo 9. Dice así el apóstol Pablo: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Este pasaje es impresionante, ¿no? Claramente el apóstol Pablo dice, lo voy a repetir porque una maravilla. Lo que aprendiste, lo que recibiste, ahí puede entrar lo que serían las cartas de Pablo, ¿no? Lo que oíste, lo oral, y vistes en mí, es decir, el ejemplo, la práctica que enseñaron por medio del ejemplo los apóstoles, pues en la parte de la liturgia y un montón de cosas más dentro de la iglesia, del culto, ¿no? Esto haced, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, si nosotros queremos que el Dios de paz esté con nosotros, no tenemos que creer en sola escritura. Por eso tenemos que hacer tal cual como nos enseñó Pablo. Lo que aprendiste, lo que recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, ahora alguno podrá decir, ¿no? Como me han dicho muchos protestantes, ¿y cómo se transmitía, ¿no? este depósito de fe, ¿no? Este depósito de enseñanzas transmitidas por los apóstoles. Y para responder esto tenemos que ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, que nos dice así el apóstol Pablo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, Timoteo tenía que enseñarle, buscar a hombres fieles para enseñarles, y a su vez esta persona tenía que enseñar a otros. Es decir, esta enseñanza tenía que era en persona y tenía que ser de generación en generación. De acá es lo que entra, lo que es la transmisión que se da por la sucesión apostólica que nos enseñan los padres de la iglesia, ¿no? Por eso ahora vamos a pasar a qué decían sobre esto los padres de la iglesia. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dicen los padres de la iglesia. Vamos a empezar con un padre apostólico, Papías de Hierápolis, del año 130 después de Cristo. Siempre que venía una persona que había sido seguidor de los presbíteros, inquiría de él sobre los discursos de los presbíteros, lo que había dicho Andrés, o Pedro, o Felipe, o Tomás, o Jacob, o Juan, o Mateo, o algún otro de los discípulos del Señor,
o lo que dicen Aristión y el presbítero Juan, discípulos del Señor, porque no creía poder sacar tanto provecho del contenido de libros como de las expresiones de una voz viva y permanente. Acá donde quería hacer énfasis, ¿no? Repito, porque no creía poder sacar tanto provecho del contenido de libros escritos, ¿no? Como de las expresiones de una voz viva y permanente, es decir, de la tradición viva, oral, y dice que es permanente, contrario a lo que enseñan los protestantes, ¿no? Que dicen que se terminó de escribir y terminó. Ya acá estamos hablando del año 130 después de Cristo, ya murieron los apóstoles, ya fue escrito, los escritos del Nuevo Testamento ya fueron escritos, y sin embargo, Papías, padre apostólico, nos dice que la tradición oral es viva y permanente, coincidiendo con lo que enseñó, que habíamos hablado anteriormente, el apóstol Pablo, que había dicho en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14, donde dice que la tradición oral debe durar hasta el regreso de Cristo, ¿no? También hablando de lo que él dice, de que habla de que porque no quería poder sacar tanto provecho del contenido de libros, es decir, de lo escrito, como de la expresión de una voz viva y permanente. Es decir, que para él tenía más provecho la voz viva y permanente de la tradición oral. Y esto justamente, vamos ahora a regresar a la escritura misma, para ver que esto mismo pensaban los apóstoles, especialmente Juan, ¿no? Ahí les comparto. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 12. El apóstol Juan nos dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Claramente es el mismo pensamiento que Papías de Hierápolis, ¿no? Donde se ve que él prefería, antes de escribir por papel y tinta, escrito, la predicación oral, personal, ¿no? Vamos ahora a 3 de Juan, capítulo 1, versículo 13. Dice así el apóstol Juan: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Otra vez la misma idea, ¿no? La preferencia de los apóstoles por esta transmisión oral antes que la escrita. Muy semejante a lo que dice Papías, padre apostólico, ¿no? Ahora vamos a regresar otra vez. Quería aclarar esto porque lo veo muy importante, ¿no? Porque los protestantes tienden a preferir lo escrito antes que lo oral, como más importante. Bueno, tanto los apóstoles como los padres apostólicos no pensaban así, ¿no? Era todo lo contrario, ¿no? Bueno, sigamos. San Ireneo de Lyon, año 180 después de Cristo. San Ireneo de Lyon fue discípulo de Policarpo y a su vez Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Por eso es muy importante, ¿no? Dice así: cuando nosotros los atacamos, refiriéndose a los herejes, con la tradición que la Iglesia custodia a partir de los apóstoles por la sucesión de los presbíteros, se pone en contra de la tradición, diciendo que tienen no solo presbíteros, sino también apóstoles más sabios que han encontrado la verdad sincera. Esto es muy parecido a los protestantes, ¿no? Que cuando le mostramos la tradición se ponen en contra de la tradición, ¿no? Me recuerda mucho a los protestantes. Sigue diciendo Ireneo: siendo pues tanto los testimonios, ya no es preciso buscar en otros la verdad que tan fácil se recibe de la Iglesia.
ya que los apóstoles depositaron en ella, como en un rico almacén, todo lo referente a la verdad, a fin de que cuantos lo quieran saquen de ella el agua de vida. Esta es la entrada a la vida. Todos los demás son ladrones y bandidos. Por eso es necesario evitarlos y en cambio amar con todo afecto cuanto pertenece a la iglesia y mantener la tradición de la verdad. Entonces, si se halla alguna divergencia, aún en alguna cosa mínima, ¿no sería conveniente volver los ojos a las iglesias más antiguas en las cuales los apóstoles vivieron, a fin de tomar de ellas la doctrina para resolver la cuestión, lo que es más claro y seguro? Incluso si los apóstoles no nos hubiesen dejado sus escritos, ¿no hubiera sido necesario seguir el orden de la tradición que ellos legaron a aquellos a quienes confiaron las iglesias? Sigue Ireneo. Pero como sería demasiado largo enumerar las sucesiones de todas las iglesias en este volumen, indicaremos sobre todo las de las más antiguas y de todas conocidas, la de la iglesia fundada y constituida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles, Pedro y Pablo, la que desde los apóstoles conserva la tradición y la fe anunciada a los hombres por la sucesión de los apóstoles, que llega hasta nosotros. Así confundimos a todos aquellos que de un modo o de otro, o por agradarse a sí mismos, o por vanagloria, o por ceguera, o por una falsa opinión, acumulan falsos conocimientos. Es necesario que cualquier iglesia esté en armonía con esta iglesia, cuya fundación es la más garantizada. Me refiero a todos los fieles de cualquier lugar, porque en ella, haciendo referencia a la iglesia de Roma, todos los que se encuentran en todas partes han conservado la tradición apostólica. Bueno, ahora vamos con San Hipólito de Roma, año 200 después de Cristo. Aconsejo a los sabios que observen esto, porque si todos prestan oído a la tradición apostólica y la guardan, ningún hereje los inducirá al error. Muy bueno esto. Ahora, Orígenes de Alejandría, del año 230 después de Cristo. La Iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños, pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los misterios divinos sabían muy bien que todos llevan la mancha del pecado original, que deben ser lavados por el agua y el Espíritu. Ahora vamos con San Cipriano de Cartago, año 250 después de Cristo. Con toda diligencia hay que guardar la tradición divina y las prácticas apostólicas, y hay que atenerse a lo que se hace entre nosotros, que es lo que se hace casi en todas las provincias del mundo. Esto lo podemos comparar con lo que nos dice San Pablo, la carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 9, donde dice, lo que recibiste y oíste y vistes, eso que vistes, que yo decía que estaba relacionado con el ejemplo, las prácticas de los apóstoles, como la enseñanza personal, ¿no? Acá nos está diciendo San Cipriano, con toda diligencia hay que guardar la tradición divina y las prácticas apostólicas. Muy importante, prácticas apostólicas, están relacionadas con las prácticas que uno ve de esa enseñanza de maestro a discípulo, ¿no? Una enseñanza personalizada, así como fue transmitiéndose de generación en generación. Por eso es tan importante esta transmisión que se da por la sucesión apostólica, ¿no? Seguimos con San Cipriano. La iglesia es una sola, y así como ella es una, no se puede estar a la vez dentro y fuera de la iglesia, porque si la iglesia está con la doctrina de Novaciano,
entonces está contra de Cornelio. Pero si la iglesia está con Cornelio, el cual sucedió en su oficio al obispo de Roma, Fabián, mediante una ordenación legítima, y al cual el Señor, además del honor del sacerdocio, concedió el honor del martirio. Entonces Novaciano está fuera de la iglesia, ni siquiera puede ser considerado como obispo, ya que no sucedió a ninguno, y despreciando la tradición evangélica y apostólica, surgió por su propia cuenta, porque ya sabemos que quien no fue ordenado en la iglesia no pertenece a ella de ningún modo. Muy fuerte, ahora vamos con San Atanasio de Alejandría, del año 330 después de Cristo. Dice así: siempre resultará provechoso esforzarse en profundizar el contenido de la antigua tradición, de la doctrina de la fe de la Iglesia Católica, tal como el Señor nos las entregó, tal como la predicaron los apóstoles y la conservaron los santos padres. En ella, efectivamente, está fundada la Iglesia, de manera que todo aquel que se aparte de esta fe deja de ser cristiano y ya no merece el nombre de tal. Otra vez, fuertísimo, pero es la verdad, ¿no? Ahora vamos con San Cirilo de Jerusalén, del año 347 después de Cristo. Jamás se debe enseñar cosa alguna de los santos y divinos misterios de la fe, sin servirse de la tradición y las escrituras. Y para esto no se debe emplear simples razonamientos probables ni ornamentos del discurso, porque la defensa de nuestra fe no se apoya en la fuerza de la elocuencia humana, sino en los testimonios divinos. Muy, muy interesante. Seguimos con San Basilio de Cesarea, del año 364 después de Cristo. Dice así: entre la doctrina y definiciones conservadas en la Iglesia, recibimos unas de las enseñanzas escritas y hemos recibido otras transmitidas oralmente de la tradición apostólica. Todas tienen la misma fuerza respecto de la piedad. Nadie lo negará, por muy poca experiencia que tenga de las instituciones eclesiásticas, porque si tratamos de eliminar las costumbres no escritas con las excusas de que no tienen gran fuerza, atentaríamos contra el Evangelio, sin darnos cuenta en sus puntos más esenciales. Tremendo. Ahora vamos con San Gregorio de Niza, del año 370 después de Cristo. Tenemos como garantía más que suficiente la verdad de nuestras enseñanzas en la tradición, es decir, la verdad que ha llegado hasta nosotros desde los apóstoles por sucesión como una herencia. Ahí habla de la sucesión, clarito, cómo llega esta verdad, ¿no?, de la tradición. San Epifanio de Salamina, año 374 después de Cristo. Es también necesaria la tradición, porque no puede sacarse todo de la Escritura. Por lo cual, los santos apóstoles nos dejaron unas cosas en las Escrituras, otras en las tradiciones. Muy distinto, ¿no?, a lo que enseñan los protestantes, ¿no? Vamos ahora con el gran San Juan Crisóstomo, llamado Boca de Oro, ¿no?, año 387 después de Cristo. Por lo tanto, los hermanos permanezcan firmes y mantengan las tradiciones que han recibido de nosotros por palabra o por carta. Acá está haciendo referencia a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que lo hablamos ya, cuando hablamos en la primera parte. Y dice: de esto está claro que no dejaron todo escrito, sino que hay mucho también que no fue escrito. Como lo que fue escrito, lo que no quedó escrito es también digno de creerse. Así
miremos la tradición de la Iglesia también como digna de creencia. Es una tradición, no busquemos más. Contundente. Ahora vamos con el padre de la Iglesia más usado por los protestantes. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver si nos habla de sola escritura, ¿no? San Agustín de Hipona, en el año 395 después de Cristo, nos dice: esta costumbre viene de la tradición apostólica, como muchas cosas que no existen en sus escritos, ni en los concilios posteriores y, sin embargo, al ser observadas por toda la Iglesia, hay que creer que han sido encomendadas y transmitidas por ellos, haciendo referencia a los apóstoles. Sigue San Agustín. Todo lo que observamos por tradición, aunque no se haya escrito, todo lo que observa la Iglesia en todo el orbe, se sobreentiende que se guarda por recomendación y precepto de los apóstoles o de los concilios plenarios, cuya autoridad es indiscutible en la Iglesia. Esto es impresionante. San Agustín dice que la tradición oral, que no está escrita, tiene una autoridad indiscutible en la Iglesia para los protestantes amantes de San Agustín. Sigue San Agustín. Hay muchas cosas que son observadas por toda la Iglesia y por lo tanto son firmemente sostenidas por haber sido impuestas por los apóstoles y que no se mencionan en sus escritos. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Ahora vamos con otro padre de la Iglesia muy usado por los protestantes. San Jerónimo, el gran San Jerónimo. Dice así: aunque no existiese la autoridad de la Escritura, tenemos el consentimiento de todo el orbe en esta parte como un mandato, porque también otras muchas cosas que se observan en las iglesias por tradición reciben la misma autoridad que la ley escrita. Esto hay que leerlo de nuevo porque es contundente. San Jerónimo dice: aunque no existiese la autoridad de la Escritura, tenemos el consentimiento de todo el orbe en esta parte como un mandato, porque también otras muchas cosas que se observan en las iglesias por tradición reciben la misma autoridad que la ley escrita. ¿Dónde está la sola escritura en los padres de la iglesia? Realmente no lo veo. Realmente es un invento de Martín Lutero. Un invento que nació en el siglo XVI por la falta de fe de Martín Lutero y de todos los protestantes que lo siguieron.